todos estos actos jurídicos que se deben de realizar. Es un mundo. Y pues nos dimos a la tarea de ver dónde estaba no solamente el darle un mejor servicio a la ciudadanía, sino también mitigar los impactos, porque la ley que tenemos, la vigente, es una ley que permite, que deja muy vulnerable a el patrimonio inmobiliario de las y los sonorenses. Entonces nos dedicamos a desarrollar una ley, una nueva ley registral y catastral, la cual pudiera estar armonizada en todo el ecosistema. En el ecosistema no solamente están notarios, están las personas que venden las propiedades, que llamamos profesionales inmobiliarios, están los peritos evaluadores, están los notarios, están los ayuntamientos de los municipios, las sindicaturas que titulan, están las inmobiliarias de los municipios, los catastros de los municipios, están también obviamente el personal del ICRESON y otro ingrediente muy importante. ¿Quién es Alejandro López Caballero? A ver, ¿dónde empezaste tú? Soy presidente municipal de las mejores épocas de mi vida. Termina mi periodo y yo pues me quedo sin chamba, Alberto, y a devolverme al despacho, ¿verdad? A picar piedra. ¿Por qué quieres regresar? Todos quisieran volver a hacer. O sea, ¿te quedaste con la espina clavada? Sí, sin lugar a dudas. Adelanto, no necesariamente vinculado con esto o no exclusivamente vinculado con esto, que en el Gabinete de Seguridad estamos dando seguimiento al tema del llamado cártel inmobiliario. Queremos saber qué pasó realmente, si hay realmente irregularidades y proceder contra quien corresponda en virtud de las conclusiones de esta investigación que estamos realizando. A ver, los vecinos de las provincias, ¿qué les contestas? En su momento, recuerdo hace meses, no sé si este año o el pasado, creo que fue cuando salieron los vecinos y dijeron, sí, a ver, López Caballero como exalcalde hizo todo para que hubiera una escuela ahí, donde está vinculado un familiar tuyo. Y sí, hace 10 años no estaba todo ese desarrollo, ahorita es otro contexto, y ellos fueron al programa, fueron a otros medios, creo, no sé, a decir, López Caballero está detrás de todo esto y con permisos que puso a modo para construir esa escuela. Sí, mira, ¿qué les digo? Les digo que ojalá sea escuchado por la mayoría de los vecinos. Yo quiero algún día ir a platicar con ellos. A mí me gusta dar la cara, ahorita lo dije, me gusta dar la cara, pero ellos tomaron un camino por la vía judicial, metieron un amparo contra el permiso de construcción de la escuela y pues estamos esperando que se resuelva, ¿verdad? Que esperemos que conforme a derecho, ¿verdad? Se resuelva. ¿Qué les digo yo? En primer lugar, ese terreno, esa fracción de terreno, no está dentro de sus privadas, está por una vía pública. 2, esa fracción de terreno, desde que lo donó el desarrollador, ahorita no recuerdo el nombre de la empresa que lo desarrolló, creo que se llama Desarrollos Provida, creo, no estoy muy seguro. Todos los desarrolladores, Beto, tienen la obligación de donar, de acuerdo al asentamiento que se va a realizar, al número de casas, un X número de metros para área verde y un X número de metros, también con la misma en la proporción del número de casas, para área de equipamiento. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? El área verde es, como su propio nombre lo indica, es para hacer un parque, es para hacer un lugar de esparcimiento para los habitantes de ese asentamiento, de esa colonia, de ese desarrollo. Y esa el ayuntamiento no la puede tocar, no la puede vender, no puede hacer absolutamente nada con ella, pasa a ser parte del fraccionamiento, pues, en este caso de los habitantes. El área de equipamiento es un área que se dota en los sectores para que esos sectores puedan tener el acceso inmediato o rápido o a la mano de una iglesia o un hospital o una escuela o un espacio deportivo público. Entonces, entre otras cosas, principalmente eso. Esa es la vocación de ese terreno desde que Desarrollos Provida se lo donó al ayuntamiento. ¿Qué es lo que he escuchado yo que las personas, a lo mejor, no sé si falta un poquito de información ahí,
Yo la quiero dar la información, pero una vez que termine el proceso judicial, en este caso, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que hay personas que manifiestan por confusión, quiero pensar que es por confusión, que ese terreno era un área verde, pues, y que en mi administración se cambió su vocación de área verde a área de equipamiento, o simple y sencillamente para autorizar una escuela, y eso es totalmente incorrecto. Ese terreno, mira, si yo hubiera vendido un área verde, ahí sí hubiera estado, ahí sí me hubieran metido al bote, ¿no? Porque ahí sí es un delito, pues es algo incorrecto, ¿no? Por supuesto que no. El Maloro lo hubiera aprovechado muy bien. ¿Por qué? Entonces, pues porque ya ves que un tío que me traía palos por todos los 3 años, pues obviamente. Entonces ese terreno se vendió en mi administración, sí, se vendió en mi administración. 2015, ¿sí? Nosotros, le voy a agregar esto, nosotros el 2015, por las razones que ahorita te platiqué principalmente de todo ese año tan terrible que tuvimos en Hermosillo, con tanta daño que nos causó estos fenómenos naturales, necesitábamos dinero para pagar deudas, para pagar la reconstrucción de muchas vialidades, necesitábamos dinero. ¿Y tú vendiste ese terreno? ¿Se vendió? Se vendió en mi administración, pero ese y 20 más. Pero áreas de equipamiento, nunca áreas verdes, nunca, jamás. ¿Quieren pagar la deuda de gasolina con terrenos? De ninguna manera. Se aprobó por unanimidad otorgar 2 terrenos del ayuntamiento a la empresa Alber Gasolinera para que paguen un adeudo de 19 millones de pesos que existe con dicha compañía. No es así. Hay mucha gente que no paga los prediales y hay un proceso de embargo de varios terrenos. Esos terrenos fueron adquiridos de esa manera, pasan a formar parte del dominio privado del ayuntamiento. En este caso, una empresa se acerca con nosotros y nos dice: quiero que me pagues con un terreno. Y de esta manera se aprobó por Cabildo esa dación en pago parcial para esa empresa. ¿Cuánto se le debe a esta empresa? Eran 19 millones de pesos, ya se le pagó de alguna manera a Alber Gasolinera. ¿Le van a pagar con terrenos? Es una dación en pago parcial, efectivamente. Sí, es que dices, entonces... está el ayuntamiento pagando deudas. Espérame tantito, la empresa viene y manifiesta su interés de que les entreguemos terrenos. ¿Y ustedes le van a pagar con terrenos, pues no? Así es. ¿Su valor son de 5 millones o de cuánto? Son 5 millones de pesos. ¿Quién es el propietario de Alber Gasolinera? Tampoco es información que nosotros manejemos, es una empresa S.A. ¿O no le dijeron que no lo confirmara? Porque se dice que hay una cámara empresarial. La presidenta siempre ha sido totalmente transparente. Sí, pero estoy hablando con usted. Si tuviera el dato, con mucho gusto te lo entrego. ¿Es un hecho la desincorporación? No es una desincorporación. La entrega de terreno. Sí, así es un hecho. Tenemos que pagar los servicios que presta el ayuntamiento. Si no es de gratis todo lo que se hace en el ayuntamiento. Y la recaudación. La pavimentación. ¿Pero por qué con el patrimonio de Hermosillo? Pagar deudas. Con los recursos que se tengan. El ayuntamiento tiene que utilizar los terrenos para resolver problemas sociales de vivienda, Luis Alberto. Y de deuda también. ¿Pero se le vendió a un familiar tuyo? Se le vendió, sí. Un familiar mío era mi familiar es socio de la empresa que lo compró. Sí, pero eso no está prohibido. Mi familiar es sobrino segundo mío, o sea, no es una persona que esté directamente vinculada conmigo, con mis negocios, ¿verdad? Con mi trabajo. Habría que revisar bien la ley, porque el artículo 200 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, a la letra dice, mira, te lo voy a leer lo que dice. Ninguna enajenación, disfrute, aprovechamiento o afecte a los bienes inmuebles del municipio podrá hacerse a favor de miembros del ayuntamiento o titulares de dependencias, entidades de la administración pública municipal, estatal o federal, incluyendo aquellos que pudiera resultar algún beneficio para ellos, como puede ser cónyuge. Mirta Alvarado es esposa de Eduardo Lemmermeyer. Contravenir lo anterior implicará responsabilidad del servidor público que lo realice o promueva. Es un delito hacer esto. Se le vendió a ellos. El avalúo lo hizo la Comisión Nacional de Evaluadores. Todos los terrenos, todos los bienes que en mi administración se vendieron, los avalúos por acuerdo del Cabildo los hacía la Comisión Nacional de Evaluadores. Nada de que nosotros contratábamos a Juan Pérez o al ingeniero Fulano para que nos hiciera avalúos a modos. Nunca. Toda la Comisión Nacional de Evaluadores. Entonces, sale el avalúo de ese y de otros terrenos y se acercan personas y vendimos, y ese dinero se aprovechó para para pagar deudas, para hacer a lo mejor trabajo, se metió a la licuadora para el gasto corriente, pues para todo lo que se ocupaba el municipio. 5 años después,
incluso con el tiempo, o antes del tiempo, ahí sí no me acuerdo, Pablo, mi hijo, y su esposa tienen un kinder que se llama Logra, Instituto Logra. Entonces, con el tiempo se vio la posibilidad de comprar un terreno para hacer una primaria. ¿Por qué? Porque tienen puro kinder nada más. Entonces, para los niños que emigran, que pasan de kinder a primaria, ellos tenían la necesidad de hacer una escuela primaria, pues para ese, que finalmente es una empresa, es un negocio de ellos, ¿no? Entonces, ahí entramos nosotros y le compramos a mi sobrino, le compramos una parte de las acciones de ese terreno. ¿Por qué? Porque ellos iban a desarrollar una escuela, pero nunca la desarrollaron. Y yo lo tenía aquí, mira, ¿por qué? Pues porque yo había sido alcalde cuando les vendieron a ellos 5 años antes, pues, ¿no? Entonces, bueno, ese terreno, al final de cuentas, esa es la historia, ¿no? Esa es la historia. Pero al final de cuentas, en resumido, ese terreno nunca fue destinado a área verde. Siempre fue destinado a área de equipamiento. Nadie le cambió la vocación, nadie le cambió el uso de suelo. ¿Equipamiento se refiere a que puede haber una escuela, puede haber alguno de estos lugares? Te lo vuelvo a repetir. Área de equipamiento es igual, la ley lo dice, no traigo el artículo aquí, pero la ley te dice, área de equipamiento son aquellos, lotes o fracciones de terreno que estén destinados para iglesia, hospital, escuela, área deportiva pública, o sea, un deportivo, pues, ¿no? Público, no privado. Para eso son las áreas de equipamiento. ¿Y cuál es el objetivo? Pues dotar a los sectores de tener al alcance servicios que son de su utilidad, pues, ¿verdad? Para ellos fue ilegal todo esto que se dio. Pues mira, yo nunca he tenido una plática con ellos, no sé exactamente cuál es la ilegalidad que ellos consideran. Lo que he escuchado, Beto, incluso creo que lo escuché aquí contigo alguna vez, sí. Es que yo como alcalde o la administración que yo presidí cambió el uso de suelo, que fue una venta ilegal, y eso es absolutamente incorrecto, pues. Entonces, ¿qué es lo que estamos esperando? Pues que resuelva el tribunal, porque ellos se ampararon contra el permiso de construcción, ¿verdad? Y estamos nosotros esperando que se resuelva, ¿no? Yo creo que ahí sí hay una visión equivocada. Equivocada, no lo digo con dolo, no creo que ellos sean con dolo. Simplemente consideran que la escuela pues va, en primer lugar, que la escuela no debía construirse porque es un área verde que les pertenece a ellos. Así lo he entendido yo, definitivamente eso no es cierto. Número 2, ¿Ustedes están peleando entonces? No, porque el amparo es contra la autoridad para que no den el permiso de la construcción. Ese es el amparo. Contra nosotros todavía no hay absolutamente nada. Pero es Alejandro López Caballero el que está, o ya es tu hijo el que está con esto. Ahí aparecen como socios Silvia, mi esposa, que fue la participación que nosotros hicimos para poder entrar a ese terreno, el dueño original, y están por entrar la familia de mi nuera, que son los que tienen el Instituto Logra. Sí. Siguen por eso, pero va a seguir el proyecto, es decir, de la familia para construirlo. Nosotros esperamos que esto se resuelva, que llegue a buen término. Esperamos también tener la comunicación con los vecinos. No por ningún motivo nosotros queremos pues vernos en una actitud prepotente, grosera, ni nada. Y esta explicación que yo te estoy dando, hacerla de la mejor manera posible con una convocatoria a los vecinos. A lo mejor hay algunas personas que se porten de una manera ruda y que pues no crean lo que les estamos diciendo, pero está comprobado, y espero que también a nivel sentencia del juez se compruebe de que no hay absolutamente nada irregular en este tema, ¿verdad? Está con nosotros Claudio Tiznado, él es periodista independiente y que nos viene a presentar es un reportaje que salió ya en noviembre del año pasado, 2022, pero bueno, se nos hizo interesante. De hecho, tiene algunos reportajes que lo vamos a estar invitando aquí a Claudio Tiznado, hay del poblado Miguel Alemán, el abuso constante contra los jornaleros, ¿no? de la costa, del Museo de los Campos, ahí agrícolas, y por ahí tienes otro... las mineras, sí, el famoso fondo minero, ¿no? No sé sobre la seguridad social. Seguridad social. No, el fondo minero se lo sacó Libera Radio. Bueno,
Bueno, ahí lo vamos a estar invitando para que nos vaya hablando de estos reportajes, pero hoy nos trae este que salió en noviembre del 2022, que es titulado Hermosillo quita terrenos a propietarios en la opacidad. Esto se da en el trienio del 2012 a 2015. Era el alcalde era Alejandro López Caballero, y hay algunos funcionarios que se favorecieron con estos terrenos, pero bueno, le dejo aquí el micrófono. Gracias, Claudio Tiznado, por aceptar la invitación. Muchas gracias, Aarón. Me da mucho gusto estar aquí contigo en este programa tan visto. Efectivamente, aunque ya es un reportaje que data de noviembre del año pasado, bueno, la historia que narramos pues no deja de tener vigencia hoy y en el futuro. Entonces, en ese tenor, bueno, te voy a refrescar un poco lo que ya hemos hablado en otras entrevistas que tienen que ver con este tema de un despojo despoblado, ¿no? Que se cometió con la ley en la mano, o sea, bueno, usando la ley para el despojo, pero para beneficiar a terceras personas, ¿no? Esto sucedió en el trienio de Alejandro López Caballero, del exalcalde. Entonces, el punto es que bueno, lo dramático de esta historia no es en sí el acto, porque estamos acostumbrados a presenciar muchos actos de corrupción desde tiempos inmemoriales. Aquí lo dramático fue el despojo a una persona que estuvo a punto de morir, que ya estaba a punto de morirse, que tenía una enfermedad terminal, y a quien al momento de despojarlo o de quitarle, revocarle ese término jurídico, de revocarle su terreno, nunca se le avisó, nunca se le notificó lo que tendría que ser por ley, pero tampoco se le requirió el terreno, como dando tiempo a que él cumpliera con su fatal desenlace, ¿no? A ver, este tipo de terrenos han sido otorgados, el mismo ayuntamiento en trienios pasados han otorgado o sea, ¿cuál es el esquema? Porque se los daban a gente de escasos recursos y con la condición de que se edificara ahí una vivienda, ¿no? Eran terrenos en sectores populares y bueno, cuando va creciendo la ciudad, que se van haciendo más hacia la mancha urbana, más céntricos, pues empieza a haber algunos funcionarios que dicen, a ver, vamos a buscarle para empezar a agarrar estos terrenos a un valor, subvalor más bien, ¿no? Subvalorados. O sea, se hacían de ellos, se los quitaban a esta gente que se les había otorgado. Ahorita nos explicas cómo es el proceso, ¿no? Y luego se los vendían ahí algunos parientes de algunos funcionarios en mucho menos de lo que estaban valorados, ¿no? Estos terrenos. A ver, explícanos cómo es el proceso, cómo le otorgaron. Si quieres nos centramos en el personaje de tu reportaje, que es, ¿cómo se llamaba el señor que ya falleció? Osvaldo Gámez Murrieta. A ver, ¿cómo le otorgan el terreno? Bueno, a este señor le otorgó el terreno la administración de la... Con Alicia Arellano, ¿no? Alicia Arellano. O sea, al 80 y tantos. 87. 87. O sea, tenía 30 años, ¿no? Sí. Bueno, con el terreno se lo dieron, pero él permutó a cambio otra propiedad. O sea, él dio algo a cambio. ¿sí? Para que le dieran ese terreno. Aunque un ayuntamiento tiene la facultad de darte un terreno, ¿no? Sí. Independientemente de que tú des un terreno a cambio o no lo des. Y en este caso así fue, él entregó un terreno y le dieron ese. Y luego veo que nunca se lo escrituraron, ¿no? A su nombre. Lo dramático es que, este juego perverso es que nunca se lo escrituraron a su nombre, a pesar de que dio vueltas y vueltas y vueltas durante años al ayuntamiento, y ya no era siquiera la administración donde se le dio ese terreno, sino las subsecuentes, en las siguientes. Hasta que llegó esta administración en 2012-2015 de Alejandro López Caballero, y determinaron pues revocarle a través de una sesión de cabildo ese terreno, que no fue el único, ¿no? ¿Y cuál fue el pretexto? Que no había edificado, ¿no? El pretexto era que no había edificado, y quizá pudieran tener cierta razón.
o vamos a ponerle que tenían razón de acuerdo a los artículos 203 y 204 de la Ley de Gobierno de Administración Municipal. Sin embargo, pues tú cómo vas a tener la certeza si no te si tú ya pagaste las escrituras, el título lo pagaste. De hecho es lo que él declaraba, ¿no? Que cómo iba a construir ahí si no le daban el título del terreno, ¿no? Por supuesto, de hecho en el reportaje nosotros exhibimos el recibo, sí, donde él pagó el título de propiedad, y fue en el 30 de junio de 1987. Okay. Entonces pasaron años y años. Entonces, total de que nunca le dieron el título. En 2012 llega esta nueva administración, se lo revocan, se hace todo el trámite. ¿Cuántos títulos revocan en ese trienio? Se revocaron 188. Que es el trienio que más ha revocado, ¿no? Es uno de los 3 que más ha revocado en los últimos, en lo que va del siglo. O sea, a ver, para decirle al público, ¿no?, que a lo mejor no está muy familiarizado con estos términos de revocar y todo esto, es quitarle los terrenos a gente. O sea, el ayuntamiento le había cedido a algunas gentes de escasos recursos algunos terrenos para que edificara ahí su vivienda, y de repente del 2012 al 2015 el ayuntamiento les quita, o sea, les revoca a 188 particulares que eran propietarios de esos terrenos. Posesionarios, sí. Sí, efectivamente. Y todos estaban en la misma situación, que no les entregaban las escrituras del terreno. Hay diferentes supuestos, sí, ¿no? Pero recuerda que pues en un reportaje uno tiene que abocarse a una historia, a un protagonista. ¿En este caso? En este caso fue el caso de Osvaldo Gámez Murrieta, esposo de Verónica Luna Mesa, la viuda, ¿no? La viuda. Entonces le revocan ese terreno, y luego ¿qué sucede? Sucede que no le avisan, no le notifican. Sí. Pasa el tiempo, eso fue el 2012, sí, al principio de la administración. 6 años después él se entera, ¿sí? Sí. Que su terreno ya, ya no fue él siquiera, porque él ya estaba en condiciones dramáticas, ya a punto de tener una enfermedad terminal, pero va su viuda a preguntar a Sindicatura, después de que ve un anuncio colocado en el terreno que se está vendiendo, de que está en venta de terreno. E incluso habla por teléfono, ¿no? Ella habla por teléfono al número que está en... Sí. ¿Quién le contesta? Le contesta Guillermina, ¿qué es? Ella menciona a Guillermina. ¿Guillermina qué? Villescusa, que ella era la particular del síndico, o era ¿quién era el síndico? Fernando Miranda Blanco. Okay. Él era la particular del síndico, vendiendo ese terreno que le había revocado a Osvaldo Gámez, el propio ayuntamiento. Así es. Entonces, alguien de la función pública, o sea, ahí que por cierto la ley lo prohíbe, ¿no?, que no le pueden vender ese tipo de terrenos ni a los funcionarios ni parientes hasta el 4º grado, ¿no? Cuarto grado consanguíneo. Así es. Efectivamente. Y ese terreno fue vendido, aunque ella lo estaba vendiendo, era la que atendía las llamadas, se lo vendieron a una prima, ¿no?, de ella. ¿Cuál es su nombre? Una prima, Lucía Domínguez. Y el apellido era el mismo de Córdoba. Sí, ahí, que muy probablemente pues viene siendo un prestanombre, ¿no? Pues si lo analizas, pues es que básicamente ese es el punto. Pues ¿no? si tú, fíjate, o sea, tú hablas, lo están vendiendo el terreno, te contesta la propia Guillermina, pues quiere decir que, todo apunta hacia allá, ¿no? No podemos tampoco aseverarlo, pero bueno. Y bueno, ¿y qué sucede? Habla Verónica, le contesta a Guillermina, le dice que efectivamente está vendiendo ese terreno. Luego ella le dice, Verónica, que ellos son los propietarios, y Guillermina le contesta: a ver, yo no quiero broncas, se va a comunicar mi abogado contigo, cosa que jamás sucedió tampoco. Cosa, ¿no?, que nunca sucedió. Y entonces va a preguntar a Sindicatura, Verónica Luna, y le dicen, vamos a revisar a ver qué pasó, y luego al final le dicen ese mismo día. Eso fue como a principios del 2018, ¿no? Sí. Cuando sucedió en febrero, cuando ella detectó ese anuncio en su terreno. Y va a Sindicatura y le dicen que no te avisaron que se te había revocado. No te notificaron. Principios del 2018. O sea, todo estaba el trienio de Maloro Acosta, ¿no? Sí, ya no estaba. Okay. O sea, todo lo que tuvo que pasar, pues entonces no te notificaron, pues no. Entonces ella decide interponer una denuncia por la vía civil, sí, para anular todos los actos realizados por el ayuntamiento en este trienio que estamos mencionando. Sí. Que según tengo entendido no ha prosperado,
pues, por toda esa burocracia judicial, ¿sí? Que existe, que está muy latente. Sí. Entonces ella prácticamente la dejaron en la indefensión. Cuando ella interpuso la denuncia, el terreno ya había pasado a manos de otras personas, ya ni siquiera de la prima de la Ya lo habían vendido. Lo habían vendido y rápidamente. Y se supone que el terreno era para efectos de construir una casa habitación. Sí. Y sin embargo. También lo prohíbe la ley que se venda, ¿no? Exacto, Que lo venda. se hizo un negocio. ¿Y en cuánto lo adquiere y en cuánto estaba valorado ese predio? Ese dato no lo tengo exactamente en la mano, pero no fue más de 15,000 pesos. Lo que pagó Guillermina, exacto, o la prima, pues, de sí, Guillermina. lo que se pagó para adjudicárselo. Y ese terreno pues se vendió en poco más de 200,000 pesos. Fíjate. Si revisamos las fotografías de cuando se le revocó, pues no había pavimento, y si ahorita revisas, pues ya es una zona completamente pavimentada, urbana, céntrica, urbana, completamente. Ya con un valor no solo catastral, sino comercial ya muy alto, ¿no? Ahora, bueno, y después que sucede, va a sindicatura, ¿no le dan la información o qué le dicen? Le dicen que, bueno, que si le preguntaron que si no le habían avisado, ¿no? De la revocación. Al final tienen que aceptar que le revocaron el terreno. Y es cuando ella decide actuar por motu propio e interponer una denuncia por la vía civil que no ha prosperado, y que pues está en suspenso, ¿no? Está en stand-by. Porque si somos realistas, pues a lo mejor ya es una situación, ya es un hecho que ya sucedió. Sí. Ya es un hecho consumado. Sí. Y cuando eso sucede, pues ya es más difícil, ¿no? Ya sea recurrir al amparo, recurrir a otros recursos judiciales. Pero el punto es que dijo Verónica, bueno, yo quiero narrar esta historia porque quiero que quede constancia de que pues esto es lo que han hecho las administraciones. Y como ella hay muchos casos, de hecho ahí pues son 188 nomás revocados, ¿no? Si nos ponemos a revisar cada uno de ellos, pues vamos a encontrar con muchas sorpresas. Pues deberían de hacer una demanda colectiva, ¿no? Una denuncia colectiva ahí. Ahora, tú, el reportaje ese dentro de este programa muy bueno que tiene el Border Hub, que da becas para los periodistas fronterizos, ¿no? Es una asociación que beca proyectos como reportaje de investigación como en los estados fronterizos, y tú accediste a este programa. Pero entonces Border Hub no queda solo ahí, tiene un brazo jurídico que es Iniciativa Sinaloa, ¿no? Que ellos, de los reportajes que ahí salen, y si ven posibilidades de que pueda haber algún proceso jurídico, pues bueno, lo hace. Y en este caso, hoy acaban de presentar esa denuncia, ¿no? Iniciativa Sinaloa. Precisamente, bien que como tú mencionas, Aaron, Iniciativa Sinaloa es un organismo que nació en Sinaloa, que hace las veces de brazo jurídico del Border Hub. Es decir, como tú dices, como tú lo comentaste, de aquellos reportajes que realizamos los periodistas de la frontera norte de México y frontera sur también ahora, porque antes era puro norte, ahora es la frontera sur. Okay. De donde existan indicios suficientes, lógicos y razonables, de los cuales se pueda derivar la posible comisión de un delito, entra en acción Iniciativa Sinaloa y procede a lo conducente, es decir, a presentar denuncias en materia administrativa y en dado momento hasta en materia penal, ¿no? En este caso, hoy precisamente Iniciativa Sinaloa, derivado de mi último reportaje, Hermosillo quita terrenos a propietarios inapacidados, Iniciativa Sinaloa presentó una denuncia ante el órgano interno de control del Ayuntamiento de Hermosillo. Válgame, para lo que sirve eso es la Contraloría Municipal, bueno, y casi todas las Contralorías, ¿no? Pero bueno, a ver. Y en los hechos, bueno, como tú dices, bien, sabemos bien cómo se han manejado históricamente las Contralorías de las entidades municipales y estatales, ¿no? Sabemos cómo han trabajado, pero bueno, les vamos a dar el beneficio de la duda. En este caso, en la denuncia pues se narra el modo de operación del ayuntamiento, en este caso en particular, que logramos documentar. Y luego, al final,
se establece aquí en la denuncia las posibles faltas administrativas, ¿sí? Que, por ejemplo, que se pueden desprender de la actuación de los funcionarios, que puede ser cohecho, utilización indebida de información, actuación bajo conflicto de interés y tráfico de influencias. Okay. ¿Sí? Y eso puede parar en lo penal, ¿no? Pues se puede llegar a pasar, ¿no? Dependiendo del trabajo de investigación que realicen las autoridades conducentes, ¿no? Y en el caso de los particulares, pues se pueden desprender pues, la posible comisión de soborno, participación ilícita en procedimientos administrativos y tráfico de influencias. Entonces, pues todo está fundamentado legalmente dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Y bueno, yo como siempre lo he comentado, Aaron, Sí. yo creo que es necesario que siempre quede un antecedente de... Sí. Uno como periodista, como reportero de investigación, se siente de cierta manera satisfecho cuando ves que tu trabajo, pues... Deja un marco, un precedente, ¿no? Exactamente. Sí, por lo menos, bueno, Cuando menos que quede el precedente. Bueno, el trabajo del periodista es ese, ¿no? Es exhibir la verdad, ponerlo ahí. Ya vendrán otros quienes actúan de manera jurídica como lo hace Iniciativa Sinaloa y pues ya se verá qué es lo que sucede. Digo, tristemente, dado nuestro historial de corrupción en este país, en nuestro sistema político y gubernamental, pues bueno, no se espera mucho, pero bueno, hay que estar, no por eso hay que cruzarse de brazos, ¿no? Hay que estar ahí insistiéndole, pegándole a ese panal tan corrompido, tan lleno, pues, ¿no? De corrupción. A ver, me dicen por acá, Yanni Barrera dice, excelente reportaje de Claudio Tiznado. Iván Córdoba de Obregón dice, excelente programa como siempre. Saludos, muchas gracias a Iván Córdoba. Alejandro Figueroa dice acá por WhatsApp, ese tipo de problemas es muy común en nuestro estado. La gente no tiene cultura de regular sus propiedades y realizar testamento. En Obregón, muchos casos como el expuesto hoy. Sí, pero este no es un caso precisamente de lo que hablas aquí de regular y de testar, ¿no? No testar, hacer el testamento, realizar un testamento, sí, pues no, claro. Al contrario, al señor siempre estuvo indefenso. Y siempre estuvo peleando, bueno, y pidiendo información sobre sus escrituras que nunca se las dieron. Entonces, años más tarde, pues se perpetró esta injusticia y a la viuda la dejan sin el terreno, ¿no? Sin su patrimonio y se aprovechan de ahí mismo, de la función pública, pues, ¿no? Eso es lo más grave. Un servidor público municipal se aprovecha de todo esto, ¿no? Había por aquí, bueno, había más, aquí está. Alejandro Castrejón dice, ¿dónde quedaron los 39 millones de pesos sin comprobar de los 49 que le dio el gobierno Rata de Padres para la Sauceda? Hablando de López Caballero, ¿no? Si ya tenían identificado a funcionarios de SIDUE, ¿por qué no procedieron legalmente? Y manda ahí unas fotos ahí en el Twitter de estos documentos del cual habla de los 39 millones para la Sauceda, que nunca, al parecer, pues nunca se ejecutaron, ¿no? Manuel Campos dice, buenas tardes, mi mensaje no es sobre el tema, acabo de ir al centro de gobierno y hay unos parquímetros digitales, ya ni la friegan. Saludos, excelente programa. Pues ahí está la denuncia. Bueno, para concluir, Claudio, ¿cuál sería acá tu conclusión de todo este caso? Bueno, pues aquí lo que queda es que las autoridades le den cauce a esta denuncia elaborada y presentada por Iniciativa Sinaloa, una institución, un organismo dedicado a combatir y exhibir la corrupción de los entes gubernamentales en todo el norte, en todos los estados de la franja fronteriza del norte de México. Entonces, mi conclusión es que como periodistas y como periodistas como tú, que nos dan este espacio, pues nos resulta mucho mejor trabajar y encontrar eco pues en otros colegas que muy poquitos, ¿no? Muy poquitos sus colegas. No me alcanza la mano, pero entonces bajo estas condiciones pues uno siente más esperanza en la humanidad, ¿no? Bien. Bueno, dice por acá, a ver, no, ya lo había leído.
Bueno, Rodolfo Briceño, saludos, te mando un fuerte abrazo, me dice, saludos a Rodolfo Briceño, un abrazo también para allá. Bueno, hay algunos comentarios ahí felicitándote por tu reportaje, saludos a todos, bueno, y muchas gracias por comunicarse acá en la radio con Aaron Tapia. Dice por acá, Yani dice, ahí la responsabilidad recae sobre el gobierno en turno o sobre las personas que estaban en su momento, pregunta. La responsabilidad recae en las personas que cometieron que cometieron estos hechos, y también el gobierno en turno que tiene que darle seguimiento exactamente a este tipo de denuncias, y a los que ven. Ya es responsabilidad del gobierno actual darle ese seguimiento y pues reparar el daño, ¿no? Tratar de reparar el daño. Bueno, pues ahí está, muchas gracias, Claudio Tiznado, te esperamos a ver quizás la próxima semana.